Buenos días, jóvenes. Somos de la Academia Fermat, Academia Virtual, y el día de hoy le presentamos un problema del tema de tabla periódica del curso de Química. Bien, soy el profesor Henry Vilca. Bueno, el problema dice así. En este caso, nos piden que analicemos la verdad o falsedad de cada una de las proposiciones planteadas acá a partir de tres elementos químicos, ¿no? Cuyos números atómicos son datos del problema. Por ejemplo, tenemos acá nosotros, ¿sí?, los elementos J, cuyo número atómico es 17. Seguramente si utilizamos una tabla periódica vamos a notar que se trata del elemento cloro, ¿sí? Tenemos el elemento Q, cuyo número atómico es 11. Al igual, ¿no? Si revisamos una tabla periódica seguramente vamos a determinar que es el sodio, ¿sí? Y el elemento R, cuyo número atómico es 35, que también, al igual que los anteriores, si revisamos una tabla periódica vamos a notar que es el elemento bromo, ¿no? A partir de ello nos piden que determinemos, analicemos, dice, si es verdadero o falso cada una de estas proposiciones. Bien, primero debemos tomar en cuenta nosotros que para poder analizar, por ejemplo, la ubicación de un elemento en la tabla periódica y a partir de ello determinar de repente a qué grupo, a qué periodo pertenece, o ver, por ejemplo, si dos o más elementos tienen las mismas propiedades químicas, por ejemplo, propiedades químicas similares, es necesario efectuar la configuración electrónica, ¿verdad? Bien, entonces comenzamos por ahí. Lo que vamos a hacer nosotros para este caso es primero desarrollar la configuración electrónica de cada elemento. Bueno, eso lo podemos hacer de manera desarrollada o simplificada. Como en este caso, de acuerdo pues a las proposiciones planteadas, nos interesa básicamente ver la terminación en la configuración electrónica, entonces vamos a optar directamente por las configuraciones de manera simplificada. Así tenemos nosotros, por ejemplo, para el primer elemento, que es el elemento J, cuyo número atómico es 17, tenemos en este caso esta configuración, ¿sí? Es neón 3s2 3p5, ¿ok? El segundo elemento, que es el elemento cuyo número atómico es 11, que es el elemento Q, su configuración electrónica va a ser neón, forma simplificada, 3s1, ¿sí? Bien. Para el tercer elemento, cuyo número atómico es 35, se trata del elemento R, ¿sí? La configuración electrónica va a ser así: argón 4s2, 3d10 y 4p5, ¿ok? Bien, entonces ya teniendo la configuración electrónica yo ya puedo más o menos saber de repente en qué grupo o en qué periodo pertenece, ¿no? A qué periodo pertenece, por ejemplo. De repente puedo comparar entre ellos, saber entre ellos de repente quiénes están en el mismo grupo, en el mismo periodo, etcétera. Vamos entonces a pasar a analizar las proposiciones. Empezamos con la primera. ¿Qué dice? Dice J y Q pertenecen a un mismo periodo. Pues bien, recordemos que para que dos elementos estén en el mismo periodo, o sea, en la misma fila de la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que debe ocurrir? Ah, pues ambos deben tener la misma cantidad de niveles de energía. Eso es importante. Entonces, analicemos los elementos J y Q. Veamos, J está acá y Q está acá. La configuración electrónica me indica que el elemento J tiene tres niveles de energía, o sea que él está ubicado en el tercer periodo. El elemento Q también tiene tres niveles de energía, o sea, quiere decir que él también está ubicado en el tercer periodo, ¿cierto? Ya, ¿esto qué significa? Que J y Q pertenecen a un mismo periodo, lo cual significaría que la primera proposición sería verdadera, ¿correcto? Bien, vamos a la segunda. A ver, la segunda dice, el elemento Q es un metal alcalino térreo. Un momentito. Oye, los metales alcalino térreos, recordemos que los metales alcalino térreos, ¿sí?, son los elementos del grupo 2A de la tabla periódica o grupo 2, ¿correcto? Sí, ya, entonces, estos elementos que son los metales alcalino térreos, ellos se caracterizaban porque su configuración electrónica terminaban en S2. Bueno, a excepción del helio, ¿no es cierto? Ya que el helio termina en S2, pero él más bien es un gas noble, ¿correcto? Bien, en este caso, como está terminando en S1, entonces él no va a ser un metal alcalino térreo, lo cual implica que la segunda proposición va a ser falsa. Ahora, si él no es un metal alcalino térreo, sería bueno saber qué cosa es. Ah, pues recordemos que los que terminan en S1 corresponden al grupo 1A de la tabla periódica o grupo 1, recuerda, primera columna de izquierda a derecha en la tabla periódica, ¿sí?
Y esto corresponde a los metales alcalinos, ¿verdad? Estos son los metales alcalinos. ¿Ok? Bien, entonces la segunda proposición es falsa, ¿correcto? Vamos a la tercera proposición. ¿Qué dice? Dice, J y R tienen propiedades químicas similares. Pues analicemos esta proposición. Para que dos elementos tengan propiedades químicas similares, ¿qué es lo que debe ocurrir? Pues ellos deben estar en el mismo grupo o columna de la tabla periódica. ¿Está bien? Ya, o sea, quiere decir que estos dos elementos J y R tienen que estar en el mismo grupo de la tabla periódica. Pues bien, ¿y qué debe ocurrir para que dos elementos estén ubicados en el mismo grupo de la tabla periódica? Pues bien, debe ocurrir que ambos deben tener la misma terminación en la configuración electrónica. Perfecto. Analicemos J y R. Veamos acá. J, ¿sí? Termina en P5, ¿sí? P5. R también termina en P5. Perfecto. Ambos tienen la misma terminación en la configuración electrónica. Pues eso significa que ambos están en el mismo grupo de la tabla periódica. Pues eso significa además que ambos tienen propiedades químicas similares. ¿Sí? Entonces, chicos, la tercera proposición sería verdadera, por lo tanto la alternativa sería la alternativa C. A propósito, los elementos J y R, al terminar en P5, ellos corresponden al grupo 7A de la tabla periódica o grupo 17, que son los llamados halógenos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, espero pues que esto les sirva a ustedes como material de estudio, ¿sí? Nos vemos pues hasta un próximo video. Ya, más bien, no se olviden de suscribirse a nuestra página de Facebook, Academia Virtual Fermat. Sí, ahí podrás encontrar más materiales de estudio, ¿no? Bien, eso es todo. Buenos días. Hasta luego.